Hola, ¿qué tal? Yo soy Alejandro Mosqueda y el día de hoy tenemos el primer video del año y va a ir alrededor sobre algo que podemos pensar o no, que es relevante o algo tiene que decir el psicoanálisis tal vez. Esto es la idea de lo que existe, de la existencia en cierto punto. Hay un video que les voy a dejar aquí arriba sobre la idea de la existencia y lo real, que de alguna manera ese es otro tema, ¿no? Vamos a hablar de la existencia como tal, como lo entendemos generalmente, no exactamente como esta separación que hace Lacan de la existencia, ¿no? Lo que está por fuera de. Entonces vamos a hablar de eso porque el otro día veía una imagen en Facebook, que es la siguiente, la que está por acá. Esta imagen habla sobre Santa Claus y si existe o no existe, aprovechando justamente las fechas en las que acabamos de pasar. Y veía que una colega ponía que, como la interrogación o la pregunta, si existimos o más bien somos la ilusión o sí, la ilusión de otro, ¿no? Y pone el otro con no minúscula, es decir, de otro semejante. Recuerda que si te gusta el contenido de este canal, suscríbete, dale a la campanita, síguenos en nuestras redes sociales y ahora sí, comencemos. Bien, la idea de la existencia entonces, vamos a plantearla de la siguiente forma. No solo es que el psicoanálisis tenga algo que decir, sino más bien que creo que converge en lo que puede decirse acerca de lo que existe, ¿no? De alguna forma. Por un lado me hace pensar que está vinculada con la idea de la cuestión de la verdad, ¿no? De la verdad y lo que llama René Guittard el dominio, ¿no? Es decir, el dominio es como el sostener cierta verdad como inamovible, vamos a ponerlo así, o al menos es lo que yo entendía en este texto que él tiene, eh, de evidencia y extrañeza. Entonces, bueno, esta idea de que si algo existe o no existe va ligado a estos dos conceptos, ¿no? El concepto de la verdad y el concepto del dominio. Ahora, entendamos la verdad como una cuestión en donde la duda se detiene. Ajá. Justamente cuando uno deja de dudar y comienza a tener cierta certeza, puede generarse este efecto de verdad, que algo es verdadero. Y es necesario para nuestro día a día, ¿no? No regularmente los analistas escucho como, no, eso que no es, eso que parece inamovible no debería ser y bla, bla, bla. Está bien, estoy de acuerdo con eso, pero dentro del consultorio, ¿saben? Dentro de la vida cotidiana tal vez es necesario que las cosas tengan algo aparentemente inamovible. No quiere decir que sea inamovible, sino más bien, como acabo de decir, es aparentemente inamovible. ¿Por qué digo aparentemente inamovible? Porque todo el tiempo se van modificando las cosas, ¿no? Incluso sin que nosotros lo sepamos o incluso sin que nosotros lo estemos buscando. Pero la idea de la verdad tiene una función en ciertos campos del saber, ¿no? Por ejemplo, en matemáticas, en biología, en cualquier disciplina que ustedes crean o piensen, en cualquier disciplina que ustedes piensen, ahí la verdad tiene que alojarse, incluso en el mismo psicoanálisis. Nosotros tenemos que creer, dejar de dudar del significante, por ejemplo, en la teoría de Lacan, para poder sostener una teoría y para poder trabajar con una teoría, ¿no? Entonces, en algún momento uno detiene la duda, va a la certeza y entonces puede trabajar con algo, ¿no? René Guittard lo dice con los matemáticos y dice, bueno, los matemáticos no pueden dudar que un 2 es un 2, ¿saben? Porque si dudan que un 2 es un 2, entonces no pueden seguir trabajando. De la misma manera pasa en otros campos, incluso como digo en el psicoanálisis. Si uno no deja de dudar, por ejemplo, de algunas cosas, algunos preceptos, si uno no deja de dudar de qué es el inconsciente, si el inconsciente existe, si no existe, bla, 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 qué condiciones tiene, entonces no podría haber una teoría como tal, ¿no? Ni de Lacan, ni de Freud, ni del psicoanálisis, ni de ninguna otra disciplina. Si las cosas no se detienen en un momento, si la duda no para. Obviamente, tenemos que entender que para poder seguir haciendo teoría, esa duda tiene que volver, ¿no? Y tiene que volver para poderse preguntar entonces qué es lo que está sucediendo en nuestro campo. Uh-huh.
Ahora, todo esto parece algo muy separado a la idea que quería decir sobre la existencia, ¿no? Sobre las cosas que existen o no. Bueno, la cuestión de la... Para vincular un poco la idea de la imagen de Santa Claus, Lacan dice que quien cree en el dominio, en esa verdad inamovible, son los que creen en Santa Claus, ¿no? Entonces, bueno, un poquito la idea que dice Guittard nos brinda un ejemplo sobre el Estado de Israel. Y nos dice lo siguiente, voy a leerlo para no echarle más de mi cosecha o no. Dice, el otro día oí a un palestino declarar, Israel no existe. Entendamos que no existe fundado por un origen absoluto, una continuidad histórica comprobada, tal vez, pero insiste, fundado por un acto paradójico. Del mismo modo, Freud funda el psicoanálisis, por el hecho de sostener el inconsciente y las pulsaciones que necesita a despecho, escribe, del carácter confuso del inconsciente con respecto a los criterios filosóficos y psicológicos y del carácter mítico de la pulsión, concepto límite entre lo somático y lo psíquico. Desde ahí, el psicoanálisis insiste. Igualmente, desde el gesto paradójico fundador de Descartes, la ciencia insiste. Es decir, lo que nos va diciendo un poco René Guittard en la idea de lo que puede existir o no, es en esa insistencia. En lo que va insistiendo. Es decir, Santa Claus existe por la insistencia de contar esa historia. Es decir, los malestares de nuestros pacientes, por ejemplo, para relacionarlo con la idea del psicoanálisis, no es que no existan, no es que sean de su imaginación, ¿saben? No es que, por ejemplo, los pacientes que tienen una idea aparentemente errónea de su cuerpo, no exista esa apariencia. ¿Sí me explico? Es decir, aquel o aquella paciente que se ve al espejo y dice, estoy muy flaca, muy gorda, muy lo que sea, ¿no? Y para la percepción de los otros sea otra cosa, no quiere decir que eso no exista. Ajá. Eso existe porque insiste. Es existente para ese paciente. No es que él o ella lo esté inventando. Entonces, aquellas cosas que existen, podemos decirlo así, es aquello que sigue insistiendo a lo largo del tiempo. Hay palabras que hoy en día ya no existen. No quiere decir que nunca existieron. Ajá. No quiere decir que incluso no puedan volver a existir. Simplemente hoy no existen porque ya no se utilizan. Porque ya no siguen insistiendo. Y así pasa con un montón de cosas. Entonces, podemos hablar de que esa existencia, lo que va existiendo como, no sé si decir igual que la verdad, tiene que ver justamente con eso que va insistiendo y se repite una y otra y otra y otra vez. Entonces, todo aquello que insiste tendrá esa categoría de existencia, ¿no? Hay algo muy interesante que leía hace tiempo de mi colega y amigo Juan Manuel Martínez en su libro de La transferencia, si no mal recuerdo, que era que justamente Lacan y Freud están más vivos que nunca porque se sigue hablando de ellos. Porque se sigue repitiendo lo que se dice de ellos o lo que ellos decían, ¿no? O se sigue haciendo teorías alrededor de ellos. Y lo podemos pensar no solo con Lacan y con Freud, lo podemos pensar con Einstein, lo podemos pensar con sus abuelos, con sus seres queridos que ya no están, con cualquier persona que ya no esté acá y que se siga hablando de ellos. Se deja de existir cuando ya no se habla, cuando eso no insiste, ¿no? Por eso creo que me parecía bastante interesante la idea que nos ponía esta colega sobre el meme de la existencia, ¿no? De Santa Claus, porque nos hace pensar o nos puede llevar a una reflexión sobre la idea de los malestares de nuestros pacientes, ¿no? Y cómo todo eso que los pacientes nos dicen, a pesar de que parecen otra cosa, terminan existiendo en realidad. Tienen una existencia por esa insistencia. Bueno, espero haber sido claro el día de hoy. Este es el primer video del año.
esperemos tener muchos videos más. Ya me dijeron en Instagram algunos videos sobre los que quieren que vayamos trabajando, y algo que justamente perduró fue la idea de las estructuras. Entonces vamos a ir haciendo videos sobre las estructuras. Comienza el año para todos nosotros. Les mando un gran abrazo. Síganos en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook y TikTok. Y no me voy sin antes recordarles, como todos los años, que nosotros no lo sabemos todo, pero podemos estudiarlo juntos. Hasta la próxima.